Esas armas susurrantes, oh Cristo, quiero salir y gritarles que se detengan. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo completamente loco por culpa de las armas. Este es un extracto del poema Represión de la guerra de Siegfried Sassoon. El poeta experimentó los horrores de la Primera Guerra Mundial. Sirvió como oficial y escribió este poema para describir el trauma que un joven soldado podría experimentar incluso años después del conflicto. Ninguna lesión encapsula mejor este sentimiento que el del shock de obús, un término acuñado por los soldados de la Primera Guerra Mundial. Era un término general para la miríada de condiciones provocadas por las tensiones de la guerra. Es una descripción visceral de lo que los soldados enfrentaban a diario. En el video de hoy cubriremos qué es el shock de combate, cómo se veía y se trataba, y cómo el shock de combate ayudó a redefinir cómo vemos la enfermedad mental. Aunque el término shock de combate probablemente comenzó a usarse entre los soldados durante la Primera Guerra Mundial, a veces se le llama fatiga de batalla o corazón de soldado. El primer uso registrado del término shock de combate fue en una publicación médica, The Lancet, por Charles Samuel Myers, quien trató a 3 soldados con síntomas similares, todos atribuidos a la exposición al fuego de artillería o las consecuencias. Por ejemplo, un paciente había sido enterrado vivo durante 18 horas después de un ataque de artillería. Algunos de los primeros síntomas registrados de shock de combate incluyeron pérdida de visión, olfato, audición y pérdida de memoria. Los hombres experimentarían temblores, incapacidad para controlar sus cuerpos, luchando por hablar con tartamudeos y propensos a la violencia en pánico. En cuanto a los síntomas fisiológicos, los soldados a menudo tenían sentimientos de impotencia, miedo, pánico y ansiedad. Samuel Myers, junto con muchos otros en ese momento, atribuyó estos síntomas al daño en los delicados tejidos del cerebro y la columna vertebral, causado por el shock conmocionante de las conchas que caían cerca. Como inicialmente se veía el shock de obús como una lesión física, el soldado tenía derecho a recibir una baja y una pensión de guerra. Pero a medida que avanzaba la guerra, comenzaron a registrarse pacientes con shock de obús que no habían experimentado explosiones de obuses cerca. Inicialmente, se pensaba que los síntomas de estos soldados eran neurastenia, un tipo de colapso nervioso causado por el teatro de guerra, pero aún se refería como shock de obús. Esto comenzó la pregunta de si había un componente físico en la causa de la enfermedad. Se creía que solo ciertos individuos eran susceptibles al shock de obús, que a veces se refería en cambio como una falta de fibra moral. Se creía que el shock de obús era una señal de falta de disciplina, falta de fe en la causa y como una señal de comportamiento traicionero. El mutismo se veía como una consecuencia de la obstinación reprimida a las órdenes de sus oficiales, un síntoma irónico para aquellos que incluso pensaban en responder. Como muchos de los síntomas eran psicológicos, a veces se trataba a los hombres con sospecha, ya que se pensaba que estaban fingiendo la condición para evitar la guerra. Se esperaba que tanto los soldados rasos como los oficiales fueran estoicos, valientes y controlaran sus sentimientos, incluso frente a la batalla. Por lo tanto, aquellos que sufrían de trauma de guerra eran vistos como cobardes, como emasculados y considerados fracasados. Por un tiempo, el trauma de guerra se consideró una lesión de un soldado joven. Muchos de los artículos de noticias que cubrían la condición a menudo se referían a los pacientes como jóvenes asustados, mal preparados para los horrores de la guerra. El tipo de guerra industrial de la Primera Guerra Mundial fue sin precedentes. Desde los ataques con gas venenoso y el constante bombardeo hasta las terribles condiciones de vida en las trincheras, muchos soldados abandonaron el frente destrozados por su experiencia. Hubo un cambio en la comprensión de que el entorno era la causa de los pacientes con trauma de guerra y no su carácter moral. Los tratamientos para los pacientes con trauma de guerra fueron muchos y cambiaron a medida que avanzaba la guerra. Cuando se veía como un problema disciplinario, los médicos empleaban regaños y golpizas. La terapia de choque eléctrico se utilizó ampliamente.
siendo el Dr. Louis Gilland un defensor clave. Gilland afirmó tener una tasa de éxito cercana al 80% con sus pacientes, siendo el éxito definido como el retorno de los soldados al frente de batalla. Su visión sobre los soldados, bajo su cuidado, era que habían experimentado una pérdida total de la masculinidad y que debían recordar el coraje que los llevaría a través del resto de la guerra. Emplearía terapia sugestiva e insistiría en que los choques eléctricos no se detendrían hasta que viera la mejora que deseaba. Se aplicaban choques eléctricos a las partes del cuerpo afectadas que estaban sujetas a temblores o parálisis. Para aquellos pacientes que estaban mudos, los choques se aplicaban en la garganta. Estos choques continuarían hasta que los soldados gritaran, demostrando que el mutismo estaba curado. Cualquier miedo que un soldado pudiera tener se explotaba como un medio para curar. Por ejemplo, si un paciente temía a los ruidos fuertes, se le colocaría en habitaciones con vista a calles principales concurridas, o aquellos que temían al aislamiento serían colocados en confinamiento solitario. Sin embargo, pronto se desarrolló un enfoque más compasivo, uno que combinaba actividades de rehabilitación con sesiones de psicoterapia donde el paciente discutiría su trauma. El defensor más famoso de esto fue William Halls Rivers Rivers. Y sí, en realidad tiene Rivers 2 veces en su nombre. Rivers siguió a su antiguo estudiante, Charles Samuel Myers, utilizando su experiencia médica para ayudar a los heridos en la guerra. Al igual que Myers, Rivers pronto se involucró en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Rivers buscó emplear un enfoque catártico, alentando a los pacientes a entender los fundamentos de la psicología y que lo que estaban experimentando no era permanente. Rivers alentó a sus pacientes a abrirse sobre el trauma, en oposición directa a la mentalidad del labio superior rígido. Se consideraba que la clave para la recuperación era que solo recordando y comprendiendo los recuerdos de la guerra que atormentaban al paciente. Este enfoque para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático pronto se convirtió en el estándar de atención, con variaciones en el enfoque dependiendo del practicante individual. Después de todo, esta era una identificación novedosa de una lesión que, aunque se sabía, no se entendía correctamente. Uno de los pacientes notables de Rivers fue Siegfried Sassoon, el poeta que citamos al principio del video. Aunque Rivers y médicos como él mostraron mucha más compasión por los hombres bajo su cuidado que otros, todavía tenían el objetivo de curar a sus pacientes para que pudieran regresar al servicio militar. De hecho, Rivers vio su deber en asegurar que los hombres, bajo su cuidado, pudieran regresar a la guerra y volver al entorno que causó su conmoción de obús. Un ejemplo de los tipos de síntomas que un paciente podría mostrar se puede ver en el siguiente caso real. Paciente J. Milner, del 14º Batallón de Reserva de la Real Artillería de Campo, según se registró el 1 de junio de 1916. Milner sintió la fuerza de un golpe de artillería que lo lanzó volando hacia la rueda de un obús cercano. Quedó aturdido y semiconsciente durante un corto tiempo, y cuando intentó llamar a sus camaradas para buscar refugio, descubrió que no podía hablar. Durante su regreso a Gran Bretaña para obtener atención médica, desarrolló temblores que empeoraron gradualmente. Llegó al punto en que Milner estaba confinado a la cama. Perdió mucho peso y sus piernas se debilitaron hasta el punto en que ya no podía ponerse de pie. El 23 de julio de 1916, Milner fue invalidado de la guerra. En 1917, los británicos intentaron prohibir el término shock de obús. Se creía que el término era demasiado impreciso. Preferían el término neurosis de guerra para explicar mejor que no era el impacto de los obuses lo que causaba la lesión, sino la guerra en su conjunto. Para el final de la guerra, se había diagnosticado a unos 80.000 soldados británicos con shock de obús, pero es probable que muchos más estuvieran afectados. Para el final de la guerra, 20.000 hombres sufrían de shock de obús. La cifra real, con toda probabilidad, es mucho más alta, debido a que muchos no recibieron un diagnóstico, pero indudablemente estaban afectados.
Tal era la magnitud del problema, que se utilizaron muchos asilos civiles, hospitales e incluso balnearios para alojar al número cada vez mayor de pacientes con shock de obús. Es difícil no mirar las expectativas puestas en los hombres que se inscribieron con entusiasmo para luchar en la Primera Guerra Mundial. Más de 2.5 millones de hombres británicos se ofrecieron voluntarios para luchar. Inicialmente se les prometió una guerra que terminaría para Navidad, anhelando demostrar que eran capaces de mantener los ideales de los caballeros victorianos. Y sin embargo, la brutalidad de los horrores y la guerra industrializada no era algo que jamás se podría haber imaginado. Al entender el trastorno de estrés postraumático, uno se enfrenta a cuán frágil es la psique humana y cuán incompatibles eran realmente las presiones ejercidas sobre los jóvenes que se alistaron cuando se enfrentaron a la realidad de la guerra. Ya no se podía considerar simplemente cobardía, sino una consecuencia muy real y muy dañina de enviar a jóvenes al triturador de carne de la guerra. No solo deben los generales considerar la pérdida de hombres y material, sino también el daño psicológico, o al menos deberían hacerlo. Hoy en día se comprende mejor el trastorno de estrés postraumático, y que no solo se aplica a aquellos que experimentan el infierno que es la guerra. Aunque el diagnóstico tiene sus raíces en las trincheras, embarradas y empapadas de sangre de la Primera Guerra Mundial, se acepta ampliamente que cualquier persona puede desarrollar trastorno de estrés postraumático después de experimentar o presenciar un evento traumático. Pero el trastorno de estrés postraumático permanecerá como un sombrío recordatorio del costo humano de la guerra y el daño que los horrores pueden causar no solo en el cuerpo, sino también en la mente.